Contigo en la distancia estoy. La idea de conformar esta exposición no es un acto aislado, sino es parte pues, de una política cultural que fue muy característica en el gobierno de Salinas de Gortari. En el 88 se forma el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y es además un periodo en donde se crean muchas instituciones y es decir, se forma un circuito y una relación muy especial entre el Estado y la comunidad artística. Una parte que ha sido muy criticada y otra parte que ha sido muy aplaudida, porque en efecto pues abrió una nueva forma de relacionar al Estado con la producción artística de México. Entonces se comisiona 33 artistas para hacer una pieza que representara algo de México. Y es muy curioso porque cómo piensan los artistas que deben de representar a México en una sola obra, es decir, muchos de ellos vienen de generaciones que habían sido muy críticas, que habían, por ejemplo, pasado por el 68, otros que habían pertenecido a la generación de la ruptura, que les había tocado pues tener como un encontronazo también con la propia comunidad artística a fin de romper como con el paradigma del arte anterior a eso, otros que habían reinventado la figuración en México, pero desde una visión muy crítica, y de repente lo que tenemos es artistas haciendo paisajes, recurriendo a vocabularios que quizá como la elección del tema tenía mucho que ver con cómo creemos nosotros, los mexicanos, que se representa México y que a lo mejor están las raíces de la modernidad de México, ya con vocabularios de la posmodernidad, pero quizá pues inspirándonos, por ejemplo, en la expresión de lo nacional en el paisaje, en artistas como el Dr. Atl. Entonces aparecen obras de, por ejemplo, Luis López Loza, de Manuel Felgueres, de Julio Galán, de muchísimas generaciones, pero todos coinciden de alguna manera en una forma de pensamiento que representan de manera distinta, pero que es cómo hablo de México. Y curiosamente en una colección que era para el Estado, pues creo que pasó un poco de noche o de largo la crítica. Muchos de ellos fueron artistas muy críticos y creo que a excepción de la pieza de Rafael Coronel y la inmensa o eterna crítica que siempre hizo Julio Galán, pero muy velada, pues las obras más bien son una exaltación de México, son como referencias a lo que todos como mexicanos conocemos. Creo que hay mucho que hablar y mucho que decir acerca de esta colección, pero lo interesante es ver cómo es pues el germen de una nueva política cultural que empezó a pensar en el Estado como coleccionista y una especie de mecenas también sobre muchas generaciones que durante mucho tiempo habían trabajado sobre plataformas distintas, que fueron las galerías o que fueron instituciones públicas, pero no desde organismos como el Conaculta, que reordenó y concentró la producción artística. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.